¿Tú me avisas cuando empieza? Así, No. ya estamos de regreso justamente y ya estamos en contacto con Imai Ortiz, abogada penalista, exfiscal, exdirectora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional. Imai, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Fred, pues mucho gusto de verte. Gracias. Imai, quiero preguntarte lo primero. ¿Qué te pasó cuando te viste mencionada en los chats entre Hermosilla y el ex fiscal Guerra? Cuando dice en muchas ocasiones, ahí lo preocupante es Imay Ortiz, Hermosilla le dice es inteligente, no. Guerra le dice es ultraizquierda, es Partido Comunista, PC, Cresta, dice Hermosilla. Guerra, y ella es la persona de confianza de Abbott. Y finalmente, esto es muy largo, ¿no es cierto? Dice, Imai tiene la visión de que aquí existieron violaciones a los derechos humanos. Imai es el problema. ¿Cómo recibiste eso? Bueno, primero con estupor, como no poder creerlo, ¿no? Con una sorpresa enorme. Sentí eso, primero estupor, después un poco de miedo, la verdad, intimidación, después una sensación de comenzar a comprender la cuadratura del círculo, ¿no? En términos de hacer memoria y tal vez entender cosas que pasaron en esa época y que tratar de no personalizarlo, que no, porque si no el temor se hace muy fuerte. ¿Temor Mi a qué? nombre Perdón, ¿temor a qué, Imai? de verse en las conversaciones de gente que aparece como tan poderosa. Porque además yo solo estaba haciendo mi trabajo, además yo no uso redes sociales, nunca he tenido, lo único que tengo es WhatsApp con mi grupo de amigos, en algún minuto del equipo de trabajo, por lo tanto yo pensé que era una persona claro, siempre está la presunción, ¿no? A veces como que también gente que tiene teorías conspirativas y reírse un poco, pero por eso digo que también luego me empieza a hacer sentido cosas que pasaban. Es decir, no sé, fiscales a las que fueron seguidas, muchos fiscales que veían este tipo de causas que sufrieron querellas, denuncias. Yo misma recibí una denuncia de maltrato. Por parte de mi equipo y que tenían exactamente que ver con estas causas. Y ahí vi que el sentido era mucha como obsesión porque yo fuera suspendida del cargo. No lo logran, pero finalmente me sacan de foco porque tengo que asumir mi defensa. Por lo tanto, ver de qué pueden ser capaces, ¿no? Porque, o sea, está involucrada una persona que fue ministra del Interior, aunque no está hablando, no es parte de la conversación, pero en algún minuto se menciona que van a juntarse con él. Aparece un fiscal, además, esta sensación que ya lo dije de verse muy... cuando yo me refiero a traición, es una traición personal, es una traición a la institución y por lo tanto también sentir temor por la propia institución y su finalidad, que es la persecución, porque ahí queda una institución muy debilitada en el sentido de que hay un fiscal que puede transmitir que es tan permeable. En un país en que vivimos una crisis de seguridad enorme, entonces hoy día tenía que ver con el crimen organizado, no solo es el tren de Aragua, también hay un crimen organizado de cuello y corbata que no sabemos hasta qué minuto puede llegar y en qué minuto además se pueden comenzar a cruzar. Entonces también una sensación de temor por mí misma, o sea, eso es innegable, o sea, retrotraerme a esa fecha y sentirme que además me nombra tantas veces, ¿no? O sea, que tanta preocupación por mí, que yo solo estaba haciendo mi trabajo, lo que hice siempre durante los 22 años, en un rol que me tocó cumplir en ese minuto y que tenía que ver con las causas por violaciones a los derechos humanos durante el estallido. Y bueno, y que además creo que ha salido mucha noticia sobre la incidencia que él tuvo en las causas de venta, en las causas como que tiene que ver con delitos económicos y delitos funcionarios, y creo que la incidencia también que pudo haber tenido o que intentó tener en las causas sobre violación a los derechos humanos no ha sido tan relevada. Y esas causas son súper incidentes. Por un valor en sí misma, las causas de derechos humanos tienen una demanda respecto del Estado de Chile que hay muchas obligaciones al respecto y además porque tiene que ver con
garantías fundamentales de las personas, son los derechos humanos de las personas. Y por lo tanto, que un Estado los viole, o los agentes del Estado violen esos derechos humanos es muy grave. Pero además son delitos estratégicos. O sea, los delitos constitutivos de violación a los derechos humanos, los delitos de apremio ilegítimo, los delitos de tortura, los delitos de vejaciones injustas, las lesiones cometidas por agentes del Estado en el ejercicio de su cargo, son también, de alguna u otra manera, delitos de corrupción, son delitos funcionales. Y por lo tanto, cuando son cometidos por agentes del Estado, significa que hay un uso excesivo de la fuerza. Y eso es tremendamente, por un lado, es tremendamente corruptor. Y por otro lado, debilita también a los agentes del Estado encargados de la persecución, a quienes tienen además el monopolio de la fuerza. Y hoy día, para combatir esta crisis de seguridad, una criminalidad cada vez más organizada, cada vez más compleja, en distintos tipos, necesitamos policías, necesitamos fiscales, necesitamos jueces absolutamente legitimados. Yo Ya. escuchaba que una de las preocupaciones, por ejemplo, escuché el fiscal nacional, hablaba de crimen organizado, hablaba de narcotráfico, hablaba de violencia intrafamiliar. Bueno, hay un poco impropio porque en realidad más bien hoy día hay un avance y se habla de violencia de género, ¿no? Tiene más que ver con las relaciones entre las personas más que con el núcleo familiar. Pero eso solo es posible combatir eso si es que tenemos los agentes de la persecución penal absolutamente legitimados. Y eso, esto que nosotros estamos conociendo, lo deja en una debilidad, como también lo mencionaba el profesor Cristian Maturana en un reportaje que le hicieron ayer. Ya, déjame, que tú has dicho muchas cosas acá que quiero ir Sí. desmenuzando contigo y May Ortiz, porque déjame ir un poco más atrás. Cuando tú dices que había persecución, perdón, éramos seguidas. No sé, quiero entender, cuando tú hablas de los lazos, no sé si te hablas de fiscales en general o puntualmente quiero entender, tú dices, éramos seguidas. ¿A qué te refieres? No, no hablé en plural. Yo lo que hago es como A ver, hago memoria, digo, o ya, sea, sale mi nombre, hay una preocupación, en algún minuto aparece que Fiscal Guerra llama al MOSIL y dice, me necesito juntar con SSH, digamos, por este tema, que me es, preocupa, no hay el problema, Chadwick, digamos, o perdón, sea, creo que no hay duda. Sí, ACH, ACCH, Andrés ya no, Chad. ACCH, ACCH. Sí, ya, Pero en esa misma época, o sea, creo que no podemos olvidarnos que la fiscal Chong fue seguida. O sea, no me refiero a mí mismo, yo no, que yo me diera cuenta, nunca fui seguida, pero en esa misma época ya fue seguida. Hubo fiscales que hicieron, que fueron querellados, ¿no? Hubo una causa en el sur donde hubo ahí un militar que estuvo formalizado, una patrulla militar por un caso en particular, y ese fiscal hubo una querella luego en su contra por premios ilegítimos en el contexto de tomar una declaración. También tuvo muchos problemas fiscales que por ejemplo, que tuvieron la persecución o el caso de Romario Veloz. Y así un sinnúmero, había varias querellas, donde una en Santiago, donde además también yo estoy nombrada, están fiscales que estaban realizando, o sea, no fue fácil para los fiscales que realizaron este tipo de investigación. No ya. fue Entonces fácil. ahí, ok, y ahí por favor quiero preguntarte, ¿qué rol puede jugar en todo esto Manuel Guerra? Porque ya, queda claro que Manuel Guerra no te quiere, cómo te trata, no solo lo que yo te mencionaba al comienzo, o sea, incluso hasta dice que no eres inteligente, por no decir que eres tonta, ¿no? Terrible, porque porque ya uno se imagina que, de qué más pueden ser capaces, ¿no es cierto?, estas conversaciones, o digamos, estas personas en este tipo de conversaciones. Ok, dicho lo anterior, ¿qué rol jugó Manuel Guerra para tu salida? ¿Jugó algún rol? No lo sé. O sea, yo creo que también hay cosas que cuando yo digo que se empieza como a entender la cuadratura del círculo, porque era mucho, ¿no? Entonces es como una denuncia por maltrato con mil, muchísimas acusaciones, muchas de las cuales eran ridículas en realidad, eran parte de la dinámica del trabajo de un equipo. Además, todo esto por virtual, todo esto era por Zoom. Nosotros el 20 de marzo nos fuimos más a la fiscalía. Pero además, finalmente lo que queda, lo que va quedando, tiene que ver con estas causas, con las causas de violación a los derechos humanos. O sea, uno es una reunión por metas, lo otro es por la discusión efectivamente de las causas sobre eventuales responsabilidades de mando, donde además Guerra, en esta ocasión cuando la Fiscalía, el Consejo de Fiscales, que además yo no iba siempre, el Consejo de Fiscales es secreto, los directores de unidad o directoras de unidad solo íbamos cuando se tratan los temas que tienen que ver con la unidad. Y ahí, por supuesto que habían visiones distintas, pero esas reuniones son para construir una visión común.
porque además en estas causas teníamos una demanda enorme, o sea, y la unidad y la fiscalía fue tremendamente demandada. Yo ahora, tratando como de hacer memoria, no lo había hecho, volví a ver como entrevistas de esa época, o sea, éramos demandados por todos los medios de comunicación, Ya. por todos los canales, por todas las noticias, porque se quería información y había mucha preocupación. O sea, hoy día, ayer salió una encuesta y pareciera ser que no es preocupación y se está reescribiendo lo que pasó en ese minuto. Claro, pero Yo Ismael, gente volvamos. iba. Mm, Exacto, pero volvamos. Tú eras la directora de la unidad sí, especializada en derechos humanos, género y delitos sexuales. sí, Estábamos viviendo una época muy compleja, ¿verdad? Estábamos en pleno estallido. Y aparecen estas conversaciones, ¿no es cierto?, en que tú apareces como un personaje no deseado, al menos entre Luis Hermosilla, ¿no es cierto?, y el señor Manuel Guerra. Luego llega y asume el fiscal nacional Ángel Valencia y al asumir te saca. ¿Por sí. qué te sacó según tú? No A ver, sé. Bueno, él me de pidió la nuevo, renuncia cuando llegó, yo junto con, espérame, no déjame sé, repetirte la sí, pregunta porque justamente te quedaste pegada. Déjame repetirte la pregunta. Lo que te decía, en estas conversaciones entre Luis Hermosilla y Manuel Guerra, tú apareces como una persona que no es deseada, ¿no es cierto? Y de hecho, tanto así que dice Manuel Guerra, ella es el problema. Asume el fiscal nacional Ángel Valencia y al cabo de asumir, a los pocos días, te echa del Ministerio Público. ¿Por qué? no fue a los primeros días, o sea, cuando él llega, nos pidió la renuncia a todos, ¿no? Eh, cosas, no sé, ni siquiera él, sino que, en fin, él no se junta nunca conmigo. Y yo, mi opinión, y hasta el día de hoy, por eso es que hay una causa pendiente, es que no era un cargo de confianza, sino que un cargo técnico. Y por lo tanto, yo voy a hablar con él. Nosotros nos conocemos desde la escuela, también fuimos dotación de inicio en Valparaíso. Por lo tanto, yo quería que él me hablara a mí, que me lo dijera mirándome a la cara. ¿Por qué? ¿Qué iba a pasar? Y él me dice que no va a hacer ningún cambio, que esperemos, hasta que finalmente en marzo él me dice, te tengo que pedir la renuncia, como un imperativo categórico, como que el sol tiene que salir en las mañanas. O sea, él en estricto rigor es muy amable, ¿no? Me dice, te valoramos mucho, el Ministerio Público te ve mucho, pero te tengo que pedir la renuncia. Eh, y, ¿Qué le contestas tú ahí? Te tengo que pedir la renuncia. ¿Te tengo por qué? o sea, tampoco creo que iba a insistir mucho, ¿no? Era también hay un poquito de dignidad, tampoco puedo rogarle que, o sea, de hecho, además, hay otros directores que fueron reubicados en la fiscalía. O sea, yo trabajo hace 22 años, realizo este trabajo, yo quedé por más de un concurso, porque cuando yo postulé, uno tenía que concursar, yo empecé en Copiapó, después cuando me quise venir a la Quinta, tuve que concursar nuevamente, ¿no? Concursos que son súper estrictos, además. Y tampoco insistí, ¿no? Pero claro, ya yo podía intuir que tenía que ver con esto. Yo lo podía intuir. Eh, Y hoy día, ¿qué o sea, sientes después de todo lo que has leído y visto? hoy día creo que me queda una mediana certeza, ¿no? Del cuál puede haber sido el motivo. Ahora, pero yo creo que más allá, yo como dudé un poco también de salir, porque yo creo que, claro, hay un dolor personal, o sea, el Ministerio Público era parte de mi identidad. Si bien yo ya tenía una historia laboral previa, tenía una vida, había trabajado harto tiempo en el CERNAM, había trabajado casi 8 años en otros lugares, etcétera, pero yo decidí dejar eso como muchos otros, para embarcarme en este barco. Dejé mis botes anteriores porque creía en la reforma. Por eso ayer me hace mucho sentido cuando Cristian Maturana, el profesor Maturana, habla del dolor, ¿no? Porque teníamos mucha esperanza de una mejor justicia. Entonces, además de mí, o sea, no solo con mí, esto tiene que ver también con el desprecio o con por los valores, por el valor adquirido, por la experiencia. O sea, la institución invirtió en mí, y invirtió en otras personas que se fueron también en esa misma época y que eran mucho valiosas. Entonces, hay como desperdiciar el talento. O sea, invirtió en mí, yo recibí capacitación en antimafia en Italia, que invirtieron en otras organizaciones. Hice un curso de 6 semanas en que dejé mi casa con policías de toda Latinoamérica sobre crimen organizado, sobre trata de personas, sobre delitos complejos, ¿no? En un trabajo con policía.
pocas mujeres además hay, porque hay un cruce también de género y crimen organizado. Entonces, no solo yo, sino que también tiene que, y en otras instituciones, o sea, también una tristeza que en algún minuto Marine Horvitz, con su calidad profesional, se haya tenido que ir del Consejo de Defensa. Entonces, también como estas prácticas van expulsando el talento, ¿no? Que no es el talento que yo haya Ya, nacido con este pero por talento. eso, y esa práctica, esas prácticas que tú dices, ¿de esas prácticas también ha sido parte el actual fiscal nacional? Bueno, cuando él se fue gente de muchísimo talento. O sea, Marta Herrera debe ser una de las personas que más sabía y sabe de anticorrupción. Y además, mujer además que sabe de anticorrupción. Ya, Y, pero eh, entonces, y por un ¿por qué? tema, yo creo que personal, porque no hay otra explicación. Efectivamente, ellos dos fueron contendores, digamos, en la elección de fiscal nacional. Entonces, también ahí está como anteponer el interés general del Estado por un interés personal. Pero se fue, por ejemplo, un abogado que lleva 22 años en la fiscalía y que es de las personas que más sabía en términos administrativos. Se fue casi todo el equipo de prensa y por lo tanto las comunicaciones son tremendamente importantes en una Ya, institución. Y en cuenta la historia, es como cuando dejas a una comunidad sin los ancianos, ¿no? Los claro, ancianos que pero pueden contar la historia. y May, tú dijiste, se me termina de cuadrar el círculo o de cerrar el círculo. Un poco. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se te termina porque tú tenías una hipótesis que había aquí, que te sacaban por tu rol activo, ¿no es cierto?, para perseguir las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el estallido social. ¿Qué es lo que se te termina de cerrar cuando ves el chat de Mostilla y Guerra y a su vez a un fiscal nacional que reconoce haberse reunido con Luis Hermosilla después de haber sido investido? Bueno, a mí en lo personal entiendo que efectivamente era una molestia y por lo tanto yo ya no servía y tenía que, no podía estar ahí, ¿no? O por lo menos en ese rol, porque de hecho él me dice, mira, tú después vuelves a postular a fiscal, etcétera, pero no ahí, no en la Fiscalía Nacional. O sea que yo no tenía un espacio en ese lugar. Entonces, algo que yo hago, puedo hacer hipótesis al respecto, pero también está, ya, yo no soy tan importante, no es como, pero después ver en el nombre también produce intimidación, ¿no? Porque, o sea, hasta dónde podía llegar la necesidad de sacarme, ¿no? Y eso es atemorizador. Y eso Ya, en perdona, y mi ahí punto de vista personal. ok, y ahí tú dirías que Valencia tenía la necesidad de sacarte por precisamente por lo que estamos analizando, o sea, se te ve como una persona complicada porque tú tienes un rol muy determinante, ¿no? En seguir persiguiendo los delitos que se habían cometido, ¿no es cierto?, en el estallido social, y no olvidemos que tú eras la directora de la unidad especializada en derechos humanos. Bueno, o sea, evidentemente me sacaron. Yo creo que es como más o menos evidente la conclusión, ¿no? Pero yo creo que es importante y yo quisiera como salirme de mí misma, es decir, o sea, que finalmente mi nombre no es no es lo más relevante, como decía mi madre, digamos, en la historia de la salvación, sino que lo que hay detrás es una cosa mayor y que tiene que ver con por una parte, con la falta de valoración de este tipo de causas, ¿no? Porque cuando el fiscal nacional hoy a cuenta ahora que efectivamente se reunió con Hermosilla, ¿no? Da distintas razones. Primero que es un abogado relevante, ¿no? Y que tenía que explicar lo que había pasado durante las elecciones. Hubo muchas gentes que tomó partido por los candidatos, ¿no? No sé si se juntó con todos, se juntó con él, Ya. pero porque es relevante. Entonces, la pregunta es, ¿hay abogados más relevantes con otros? Entonces, y ahora que yo ejerzo desde afuera, o sea, es más relevante, ¿no? Y también hay un tema de igualdad, o sea, la mayor parte de los chilenos y chilenas no buscan abogados en los estudios jurídicos de la zona oriente de Santiago, ¿no? Generalmente son representados por otras instituciones del Estado. Es un tema con la relevancia. Y además se junta con un imputado. Sea, Andrés Chadwick era imputado por las causas tanto de los delitos de lesa humanidad como los delitos por responsabilidad de mando. No tengo claridad si él ya había prestado declaración o no había prestado declaración. Lo que tengo claridad es que él era un imputado. Entonces se junta con imputados de causas gravísimas. Y son gravísimas porque como en sí mismas, ¿no? Los derechos humanos tienen un valor en sí mismos, pero además porque son delitos estratégicos, porque permiten, ¿no?, tener o salvaguardan a la policía o los agentes del Estado
para generar las confianzas suficientes para poder perseguir eficientemente otros delitos. Y acá yo quiero señalar un punto porque se ha cambiado. Esto no es contra las policías. O sea, yo trabajé 18 años y más después, porque solo veía derechos humanos, pero también veíamos violencia de género, también veíamos delitos sexuales, donde la relación con la unidad de la policía en estos temas también es muy estrecha. O sea, trabajé codo a codo con la policía en las comisarías, canté todos los 27 de abril y todos los 19 de junio la canción de Carabineros y la canción de la Policía de Investigaciones. En las comunas donde yo trabajé, no se da tanto en Santiago, pero en las comunas la relación con la policía es súper cercana. Fui fiscal de droga 12 años. Trabajé con los equipos, las brigadas antinarcóticos, y la relación es cercanísima. O sea, cuando ellos hacen un procedimiento y me dicen, fiscal, ya vamos a entrar, yo me quedaba con un alma en un hilo, pensando que a ellos no les pasara nada, que el procedimiento fuera limpio, que las personas que estuvieran en esa casa no les pasara nada y pudiéramos tener un procedimiento exitoso en términos no solo de la fuera con Espera. el máximo de garantías. Perfecto. Entonces, de nuevo, esa reunión, a tu juicio, entre el fiscal ya asumido, el fiscal nacional, Ángel Valencia, y el abogado Hermosilla, ¿nunca debió ocurrir? Yo no soy quien para decir lo que debe o no debe ocurrir. Lo que sí creo, y creo que hablando de un tema mayor y que lo han mencionado ayer, lo mencionó el abogado Insulza del consejero del Colegio de Abogados, el profesor Cristian Maturana y otros más, que tiene que ver con la necesidad y todo lo que ha pasado, ¿no? Con los ministros de la Corte Suprema, con otros jueces, etcétera, que tiene que ver con una eh, mira, cuando estaba pasando esto, porque en realidad lo que pasó cuando me vi mi nombre en los chats realmente fue como la culmina de lo que estaba pasando. O sea, esta sensación de desazón comienza cuando empiezan a aparecer los primeros chats en que están involucrados ministros de la Corte Suprema. Entonces ahí la pregunta es, yo tengo muchas amigas juezas, trabajo en el sistema de justicia y que han dado su vida, digamos, por estar acá. Pero uno piensa, voy a poner el nombre porque está, ¿no? Pero no es exactamente ella, es como una metáfora, pero Sí. ¿cuántas vivancos hay al lado de nosotros, ¿no? ¿Cuántas guerras pueden haber al lado de nosotros? Y no lo sabemos. Pero la pregunta siguiente es, ¿cuánto de vivanco de guerra hay en mí? Y ahí yo pienso justo vi un reportaje sobre la vida de Clotario Blest. Justo llegan las cosas así en el canal de la Universidad de Chile, que lo descubrí hace poco. Y él habla de lo que fue su vida y cuál fue, cómo construye su ideario. Y una de las cosas que él dice, que no hay revolución posible sin una transformación profunda moral y ética. O sea, podemos cambiar, podemos hacer jueces elegidos, el Consejo de la Magistratura, ahí tengo una amiga jueza que son súper expertas en eso, si no hay una remirada, pero propia, porque estamos todos mirando sobre la conducta ética y moral de los otros, ¿no? Pero no la propia, no una revisión propia. Y ahí lo que yo quiero decir, porque yo no soy quien para decir quién tiene que hacer qué cosa. Lo que sí creo es que una autoridad, no necesitamos seres de luz de autoridad, ni que cometan ningún error. Eso es imposible y no existe. Todos vivimos acá en el planeta Tierra. Pueden haber cometido un error o haber realizado acciones que mirada con los ojos de hoy pueden ser erradas. Lo que yo creo que no puede pasar es que les falle la memoria. Es que se acuerden haber hablado tres cosas y se acuerden de una y no de dos. Y eso Y le pasó saben, a Ángel Valencia. y no solo a Ángel Valencia. Entonces, ¿me falla la memoria? Es que me falla la memoria. Es que no me acordaba. Creo que no puede pasar. Y creo que si bien es necesario dar estabilidad a las organizaciones en este minuto, además de crisis de seguridad, de crisis institucional, pero eso no puede ser a cualquier precio, porque también es importante que las personas confíen en quienes están administrando la justicia, a quienes van a pedir justicia, ¿no? Queda A en quienes además entredicho, tienen el monopolio de la fuerza. y eso queda en entredicho. ¿Tú dirías que Ángel Valencia hoy día está en una posición compleja? Yo creo que hay yo creo que la institución está en una situación compleja cuando además, por un lado, se ve que puede haber habido un fiscal regional que era tan permeable, hay una debilidad, hay una sensación también al interior. Yo fui dirigente de las asociación fiscales, por lo tanto, he tenido comunicaciones, hay correos que me han mandado excompañeras que dan cuenta de mucha tristeza, ¿no? Sobre todo dice además cómo hemos perdido compañeros por esto, ¿no? Porque se han tenido que ir.
por esta situación. Entonces, porque de Arica, o sea, Chile no es Santiago. Y o sea, hay fiscales que tienen que ir a sitio del suceso en barco en el sur de Chile, fiscales que tienen que moverse a caballo, que hacen un esfuerzo enorme. Entonces, cuando ven también esta debilidad en su liderazgo, lo hace complejo, ¿Y está lo debilitado? hace ¿Y está tambalear. debilitado? ¿Y está debilitado el liderazgo de Ángel Valencia? ¿Queda No lo debilitado? sé del total porque no he hablado con los 700 fiscales, obviamente, ¿no? Pero cuando hay esta sensación en que él se confunde y además confunde con sus explicaciones, y no solo de él, sino que, por supuesto, que produce una sensación, o sea, o tiene un riesgo innato, porque yo realmente yo no hago encuestas, yo no puedo saber lo que pasa. Es lo que yo puedo aventurarme a creer, pero sí genera una situación de riesgo respecto de la credibilidad. Y si bien yo creo que hay que mantener la estabilidad de la institución, tiene que ser una institución fuerte y por lo tanto hay que estabilizarla ya. Y en eso comparto absolutamente lo que dice el profesor Maturana en un reportaje ayer y me hizo mucho sentido porque él habla en términos jurídicos, pero también habla del dolor, de un sueño un poco frustrado. La reforma Sí, procesal penal se hizo para la transparencia. claro. Imai, se nos va acabando el tiempo. Tengo dos preguntas más que hacerte. Conversamos a esta hora con Imai Ortiz, abogada penalista, exfiscal y exdirectora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional. Imai, lo siguiente, antes que se nos vaya el tiempo, guerra. Tú dices, aquí pues, claramente tú señalas en una entrevista de la tercera del día viernes, dice, no sé si Guerra cometió delitos, eso lo verá la investigación y lo dirán los tribunales, pero sí nos traicionó, porque quienes somos fiscales buscamos mejorar y hacer justicia, porque dio a conocer asuntos, dices tú, que eran parte de conversaciones secretas y se las estaba transmitiendo a un abogado que tenía directa vinculación con un gobierno. ¿Qué delitos? Si es que hay algún tipo de configuración de delitos, podría haber Ahí cometido Manuel estoy, Guerra. Ahí perdón. sí, ahí estás de nuevo. Internet aquí está terrible en mi Ya, casa. ¿te escuchaste o te la repito la pregunta? No, repítemelo, por favor, porque no, ahí La sí pregunta es me la perdí. siguiente. Desde lo que tú has visto hasta ahora, ¿se podrían configurar delitos? ¿Cometió delitos Manuel Guerra? O sea, yo creo que por lo pronto cometió violación de secreto. Creo que una vez que Mario Carrera confío absolutamente, ¿no? Es un fiscal que conozco hace mucho tiempo, además la labor que ha hecho en Arica, una labor además muy expuesta y creo absolutamente en su seriedad. Creo que por lo pronto hay violación de secreto y se está revisando su patrimonio y creo que sí, que al menos hay indicios de más de algún delito funcionario. Ya, Sin y lugar a respecto. dudas. Perfecto. Y ahora lo que pasó este fin de semana, también habló el ex fiscal nacional Jorge Abbott, que decía, Hermosilla y Guerra querían sacarme porque les estorbaba para terminar los casos de platas políticas y yo era el corrupto. A ver, no sé si leíste la entrevista, pero quiero preguntarte, ¿cómo era tu relación con Jorge Abbott? ¿Cómo ves toda la cantidad de acusaciones que han pesado, ¿no? en su gestión? Bueno, Jorge Abot fue mi fiscal, yo no soy amiga de él, no visito su casa, Además, tenemos un tema más generacional, bueno, que le está diciendo hijo, pero efectivamente no compartimos en la universidad, venimos de mundos distintos, yo no soy de Viña, él es de Viña, en fin, él fue mi jefe acá en la Fiscalía Regional de Valparaíso y en el último tiempo me pidió luego que además, una cosa media traumática, porque el director anterior salió por una denuncia por acoso sexual, fue destituido, y me pidió por mi experiencia y además por mi conocimiento también en los temas de género, por mi interés, ¿no? Aprendí más cuando estaba ya en derechos humanos y en delitos sexuales, que me fuera a ser parte de esa unidad. Nunca pensé que me iba a tocar el estallido. O sea, el tema eran los femicidios, digamos, y las causas de delitos sexuales de la iglesia. Pero me tocó estar ahí en esa instancia. Y yo lo que puedo decir que al menos en las causas de los derechos humanos tuvimos todo su apoyo. O sea, él estaba ahí y se puso de parte de construir esta visión común y de poder avanzar. Y respecto de las otras causas, yo no estaba, ¿no? Pero sé porque estaba ahí, por ejemplo, que la unidad anticorrupción se opuso a toda esa salida. Y él era bien respetuoso de las opiniones técnicas, ¿no? Pero yo no estaba en la época en que sucedieron esos hechos. Pero sí puedo decir, porque estuve ahí después, que la opinión de la unidad de corrupción era contraria y él era respetuoso de eso, como lo fue con
causas en las causas de derecho humano. Por ejemplo, una del Oriente, en que todos Correcto. vimos en la tele cuando el señor Moisés Orden era golpeado en la plaza de Ñuñoa y después se quería bajar la calificación y él me acompañó, digamos, en eso de que la opinión técnica era que ese era un caso de tortura. Y May, lo último, respecto de lo que dice también esta conversación entre Hermosilla y Manuel Guerra, que él dice que tú eres comunista, que eres de ultraizquierda. Esa es una acusación bien, bien profunda porque en el fondo apela a que por esa razón tú te habrías empecinado, ¿no es cierto?, en, uno desprende, ¿no?, en querer perseguir a todos los violadores a los derechos humanos o las violaciones a los derechos humanos. Bueno, decir comunista es una descalificación bien trasnochada, la verdad, ¿no? Es como, o sea, yo fui militante de las juventudes comunistas, de las juventudes comunistas, tengo 59 años, o sea, fue hace mucho tiempo, en el año 90, y he sido otras muchas cosas. También trabajé en el CERNAM, también estuve en un colectivo feminista, pero es parte de mi biografía que además yo la cuento. Fui dirigente de Manuel, en tanto dirigente de la Asociación de Fiscales, porque no es algo que yo sienta vergüenza, además. O sea, además fui en una época muy difícil, que fue en el tiempo de la dictadura, por lo tanto yo siento orgullo incluso de haber participado en esa época, en los 80, ¿no? Pero dejé de hacerlo en el año 90 y nunca más he vuelto a militar en ningún partido político. Pero además nosotros tenemos prohibido como fiscales participar en actividades políticas, lo que no significa que tengamos prohibición de tener una visión de vida. ¿Y qué es lo que hablamos? Que conversamos en el chat, en el grupo de los fiscales, visión de muchas cosas, ¿no? De la persecución, del mundo, y esa yo la tenía. Como él también la tenía, ¿no? Él también militó en un partido político. Entonces, pero eso, mientras somos fiscales, eso no corresponde. Yo ejercí mi labor durante 22 años, 18 como fiscal, con absoluto imparcialidad y objetividad. Y cuando tuve que ser persecutora, fui muy persecutora. Y por lo mismo yo creo que si fui persecutora en los delitos de tráfico de droga, ¿cómo no íbamos a ser persecutores en los delitos de derechos humanos? ¿Cómo no íbamos a ir por los delitos más graves cuando quedó tanta gente y cuántos jóvenes que quedaron mutilados, ¿no? Cuando hubo tantas lesiones del tercio superior del cuerpo y sobre todo en contexto de el derecho a manifestarse pacíficamente. Pero ya, y lo último, ahora sí que te tengo que cerrar, lamentablemente se nos acaba el tiempo y May, se Sí. nos acabó ya el tiempo, pero ahora se retoma la audiencia de formalización contra, entre otros, ¿no es cierto?, el ex general director Ricardo Yáñez. Y ha habido toda esta polémica respecto de este delito omisivo para evitar apremios ilegítimos, ¿no es cierto?, que un sector dice que esto está súper rebuscado, bueno, lo ha dicho el propio Ricardo Yáñez. ¿Cómo ves el desafío que tiene fiscal Chong para realmente poder probar ese delito? Bueno, yo creo que lo que diga la defensa es natural, está en su rol, tiene que defenderse, no, no. Esa es una causa muy difícil que ha sido construida con mucha seriedad. O sea, la fiscal Chong y su equipo, o sea, no es casual que hayan visto estas causas el equipo de alta complejidad. La fiscal Chong viene además de el mundo de los delitos funcionarios, el delito de las causas complejas, el delito de las causas económicas. Y acá tampoco es casual que ella se la discrimine muchas veces, porque ella también ella también persiguió otro tipo de poderosos, ¿no? Al poder económico. Y por lo tanto, yo creo que si esa fiscalía, la Centro Norte, tomó la decisión de continuar adelante, ¿no? Es porque tiene los fundamentos y porque tiene la convicción de que es una causa plausible y probable. Ahora, la fiscalía tiene el rol de perseguir, la defensa y por lo tanto tiene el rol de objetividad, el tribunal el rol de imparcialidad y la defensa el interés de su cliente con lealtad al proceso, por supuesto. Y ese es el juego del sistema acusatorio, esa es la esencia. Y por lo tanto yo confío, porque es una fiscalía y su equipo, ¿no? Porque es la fiscal Chong, pues un equipo de fiscales que es tremendamente serio, ¿no? Y que es serio no de ahora, no en estas causas, sino que de hace muchísimos años. Y por lo tanto creo que si está ahí es porque hay fundamento suficiente para que esté. Y repito que esto no es algo contra la policía, por el contrario, ella misma ha trabajado muchas veces con la policía. Son el sustento, hacemos un equipo, la Fiscalía de Policía somos un equipo, sino que con determinadas prácticas, porque el ejercicio de la fuerza
porque además tienen el monopolio de la fuerza. Tiene que hacerse con absoluta legitimidad y respeto por las garantías fundamentales, porque además, y valga la redundancia, eso es garantía de eficacia. Si no, la persecución no es eficaz. Ya, pues, Imai, se nos acabó el tiempo. Quiero darte las gracias. Imai Ortiz, abogada penalista, exfiscal y exdirectora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, que tengan un buen día. Chao. Muchas gracias, que estén muy bien. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen día y buen comienzo de semana. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Shin.